Buenas tardes, ¿cómo están a todos? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bien, vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. Voy a proceder a compartir pantalla en este momento. Vamos a iniciar con la revisión de nuestra última actividad evaluativa. Bueno. Voy a compartir pantalla con ustedes en este momento. Antes de consolidar el tema 1 y avanzar en consecuencia parte del tema 2, fuentes del derecho internacional privado y su construcción en la época contemporánea, ¿ok? Bien. Ahí tienen pantalla. Antes que nada han podido revisar todos los recursos didácticos y de aprendizaje asincrónico dispuestos en los hitos, en las unidades temáticas como tal. ¿Alguien desea comentar respecto a algún video, bibliografía mínima? Temas 2, tema 1. Bien, les insto. Un momento, por favor. Ok, Germán. Está bien, la diapositiva es una excelente matriz para poder, disculpen un momento, por favor, para poder revisar muchos y seguramente sedimentar muchos conceptos básicos en lo que hace la materia. No obstante, a mí me sería de utilidad y de sobremanera además que ustedes puedan revisar no solamente ese material, sino también, y tal vez más importante, la biografía mínima dispuesta allí, así como las lecturas adicionales que se presentan a continuación de cada biografía mínima, y principalmente los recursos didácticos audiovisuales, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, a insignes profesores en la materia de Derecho Internacional Privado de distintas nacionalidades, que forman parte de circuitos académicos muy reputados en la región, por ejemplo, la Academia Colombiana de Derecho Internacional. Me parece algo absolutamente importante que lo tengan presente para que puedan incorporarse dentro de una visión un poco más holística, más internacionalizante de lo que es el campo just-privatista a nivel regional, por un lado, y a nivel internacional, universal, por supuesto, por otro. ¿Ok? ¿Tienes levantada la mano, Josué? ¿Quieres comentar algo? Sí, yo pude ver el primer video igual, y algo muy interesante que decía la doctora, la primera que aparece, ¿verdad? Es que, exacto, justamente ella, que es un aspecto muy complicado a la hora de que los estados decidan quién va a ser el juez que delimite cuál va a ser la solución a la controversia que exista y las posiciones en las que se encuentran para resolver los mismos. Correcto. De hecho, es un gran conflicto típicamente internacionalista de orden privado, típicamente privatista, el definir la autoridad competente, por un lado, y también la ley aplicable. Ahora, claramente, y lo vamos a ver a continuación, si nos remitimos a la configuración de un contrato internacional entre distintos sujetos pertenecientes a distintas nacionalidades, allí primará, por supuesto, un principio rector, cuando no dimanante, de todo el quehacer jurídico a nivel privado. Esto es el principio de la autonomía y la voluntad de las partes. Si las partes, previa a la configuración de ese contrato, han definido y han convenido de mutuo acuerdo, sin que medie ningún tipo de presión, el tratamiento de una subsecuente problemática a raíz de la desinteligencia del contenido de ese acuerdo, pues quedará bastante obvio
que será aplicable a aquella normativa electa por ambas partes. O si también han definido cuál va a ser el asiento jurisdiccional internacional que va a resolver una eventual disputa o controversia emergente de la aplicación o incumplimiento de ese tratado, como vengo repitiéndoles ya en anteriores sesiones. Por lo tanto, ¿cuándo es complicado? Cuando en efecto no se tiene antedicho esta posibilidad de establecer expressis verbis, es decir, expresamente, categórica y palmaria, cuál va a ser esa ley aplicable o cuál va a ser ese organismo internacional que va a resolver una eventual controversia. Bueno, eso es importante que ustedes también lo puedan asimilar, pero lo vamos a graficar de mejor modo y con mayor detenimiento en los siguientes minutos, ¿ok? Pasemos entonces a revisar, gracias por tu participación, Josué, pasemos a revisar la parte de la práctica. Bueno, me llama la atención, entiendo que es un tema de descoordinación, desinformación o simplemente de abandono, puede deberse a cualquiera de estos factores, que solamente se hayan enviado 12 de 35 trabajos previstos por la cantidad de alumnos inscritos en esta materia. Entonces, para las siguientes actividades les insto a que no es las de orden teórico continuo, pero las de orden práctico continuo no son optativas, solamente lo suponía el diagnóstico. Ustedes ya, como alumnos, estudiantes, perdón, de séptimo semestre, lo sabrán mejor que yo. Así que es obligatorio que vayan presentando sus actividades. Esta va a ser la primera y la última vez que lo voy a reiterar y que voy a hacer énfasis en esto, porque evidentemente no me corresponde tampoco presionar en lo que hace la presentación de trabajos que son de directa responsabilidad suya. Así que espero que este número pues tienda a aumentar para las siguientes sesiones a este nivel o de esta característica. Bueno, pero pasamos a revisar un trabajo que he descargado ya previamente, eliminar el nombre por motivos creo que bastante evidentes, pero vamos a evaluar el nivel de respuestas que ha atendido esta persona dentro de su sesión práctica. Tenían, voy a aumentar un poco la pantalla, ahí está. Tenía como principal elemento a resolver la identificación de elementos extranjeros, valga la redundancia. Habíamos avanzado ya las primeras dos sesiones. Primero, la definición de lo que es el derecho internacional como disciplina jurídica transcontinental y a la vez transdisciplinaria. Bueno, también habíamos avanzado el aspecto de cuáles son aquellos elementos extranjeros que debe contener toda relación jus privatista para considerarse como tal, es decir, para corresponder a este campo. Objeto, sujeto y modo, ellos no lo olviden, y lo vamos a, yo creo que vamos a retroalimentar un poco esto en los siguientes minutos también. Así como los problemas que típicamente, usualmente resuelve esta disciplina, como lo es conflictos de competencia, leyes y conflictos también de continuidad, muy importante, en torno o principalmente a aquellas decisiones emitidas en jurisdicciones extranjeras, ¿no? Radicadas en asientos extranjeros de orden jurisdiccional. De ahí que la profesora Laura Victoria, la profesora colombiana, que ustedes, que algunos de ustedes fueron partícipes en lo que hace su contenido visual, hablaba de que también a la fecha, al margen del cúmulo o tributario de ese sistema, de esta tradición jurídica anglosajona, se había derivado lo que se llama el proper law, que es un mecanismo, una herramienta que, alejada de los rigurosos, de las rigurosas visiones o enfoques positivistas, ¿no? Rígidamente conservadoras, se aplicaba en la práctica para precisamente determinar cuál es el derecho apropiado dentro de esta aplicabilidad necesaria de una determinada norma o cuerpo de normas para la resolución efectiva de un conflicto. En lugar de muchas veces complicarnos en engorrosos procedimientos de determinación de ley aplicable, a veces de acuerdo con la naturaleza, porque es una doctrina además en crecimiento, no aún consolidada, por supuesto, pero a veces para atisbar cuál es la mejor solución a un conflicto cuya naturaleza puede revestir la concurrencia de varios elementos extranjeros y de muchos elementos o conflictos a resolver, pues seguramente el proper law será una guía si quiere, rectora,
que atendiendo la naturaleza de esa controversia, sea, por ejemplo, de orden financiero comercial, mercantil, de inversiones, etcétera, o de arbitraje internacional, se establezca o se identifique la mejor solución a partir de esta herramienta conocida como el proper law. ¿Ok? Entonces, en la práctica 1 tenía que ver con un boliviano casado en Bolivia y en parte ya habíamos dilucidado esto en clase, en la última sesión, y divorció en España. Por lo tanto, estamos advirtiendo que implícitamente la validez del matrimonio celebrado en Bolivia, su validez, también implícitamente su reconocimiento en España, en otra jurisdicción, ¿ok? Casado en España y divorciado, perdón, casado en Bolivia y divorciado en España, retorna a nuestro país, desea contraer un nuevo matrimonio en Bolivia. Por lo tanto, también implícitamente estamos advirtiendo de que el juez español asume competencia, el marco de su normativa interna e internacional, asume competencia, ¿ok? Y a su vez estamos asumiendo que se ha emitido una resolución para la disolución del vínculo conyugal o matrimonial. Bueno, entonces, esos factores son de advertencia lógica, secuencial, a medida que vamos lecturando la premisa hipotética, el caso hipotético, ¿ok? ¿A qué me refiero con eso? Que ustedes tienen que tener la capacidad de ir adquiriendo paulatinamente la capacidad de advertir estos elementos tanto explícitos como implícitos para no cuestionarse después, pero ¿qué tal si el matrimonio no era válido en Bolivia? ¿Por qué el juez español se asume como competente? ¿Por qué la resolución además emitida en este asiento jurisdiccional extranjero es válida? Es decir, son elementos que, ojo, no forman parte de la controversia o de las preguntas que encierran interrogantes controvertidas en torno a la premisa principal. No son las más importantes, son implícitas y damos ya por sentado que si la persona que se casa en Bolivia migró a España y en España se divorcia, podemos ya dar por sentado, dentro de este planteamiento hipotético, de que, uno, la validez del matrimonio contraído en Bolivia, la validez de ese matrimonio en otra jurisdicción, en otro país, en este caso España, la resolución del posible conflicto de competencias que pudo haberse presentado a momento de presentar, de incoar una solicitud de divorcio allí en España, sea por parte de la cónyuge, sea por parte del cónyuge, esto es indistinto. Y también podemos apreciar de que existe materialmente una decisión con carácter ejecutoriado. Existe. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la cuestión de que el boliviano, una vez retornado a nuestro país, decide una vez más contraer matrimonio? Pero ya les decía en la última sesión de que a los ojos de la ley boliviana, porque el sistema jurídico boliviano no está atento a las situaciones excepcionales, ¿cuál es no existe un monitoreo sistemático en torno a tus actividades de orden personal? Por lo tanto, para la ley boliviana, el señor es pues, su estado aún se mantiene en situación de casado, su estado civil. Bueno, ¿podrá pedir a las autoridades bolivianas que reconozcan la sentencia española? Esa es la pregunta de rigor. Si podrá pedir o no. Entonces, bases problemáticas, responda a las siguientes preguntas. 1. ¿La situación jurídica anterior ingresa en el campo de derecho internacional privado? Sí, no, ¿por qué? Advertiremos o veamos cuál ha sido la respuesta. Sí, porque existe un conflicto en cuanto a la competencia de un juez dentro de un contexto internacional, también la aplicación de la ley extranjera nacional y también si la sentencia española tiene continuidad en el territorio boliviano, por lo cual ingresa en el campo del derecho internacional privado. Pregunta: ¿habrá en efecto un conflicto respecto a la competencia de un juez dentro de un contexto internacional?
Pregunta para cualquiera o solicito al azar participaciones. Y dejamos el voluntarismo de lado. Maricruz Zamora Nogales. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo estás? Respuesta a esta interrogante. ¿Habrá un conflicto de competencia en este caso en concreto? Considero que no tanto de competencia, doctor, sino el tema del divorcio, ¿no? ¿Cuál es el tema del divorcio? No estoy entendiendo. Creo que no es tanto de la competencia del juez que resolvió el tema del divorcio del boliviano en España, sino que considero que es el punto de partida que vendría a ser si esa decisión se va a tomar en cuenta en Bolivia. Ok, ok. Precisemos algunos conceptos porque tiene que irse acostumbrando a un manejo adecuado de la lexicografía jurídica. ¿Ok? No hay expresión tal como que no tanto a la competencia, no tanto a la jurisdicción. Entonces, ¿cuánto tanto? ¿Menos tanto? ¿Más tanto? No existe aquel de o aquello de no tanto a la competencia, sino más bien no existe. O es o no es. Así como la expresión más o menos válido tampoco existe en derecho. Bueno, es o no es válido jurídicamente hablando. ¿Ok? Eso para una mera reconducción de su prosapia personal. Bueno, adelante, Josué. Entonces, Doc, sería más un tema de jurisdicción, ya que la competencia igual sería la misma, ya que igual hay jueces en cuestión de familia en España, y aquí solo tendría que hacerse la homologación. A ver, otra vez. ¿Cuál sería el tema de jurisdicción entonces? Jurisdicción me refiero a que es en España, lo que se va a anular la partida de matrimonio, pero la competencia seguiría siendo la misma debido a que son jueces en razón de familia, no sé cómo se los denomina ya, y solo sería la homologación acá porque tienen una misma línea eh, juiciosa, por así decir. Misma línea juiciosa. A ver. Será, y les decía inicialmente, será necesario discutir la competencia del juez o no, la ley aplicable o no que empleó el juez o la autoridad competente, en este caso española, jurisdiccionalmente hablando, como bien lo dices tú, Josué. Será necesario discutir cuando el planteamiento del problema, la premisa fáctica, el caso hipotético, te dice un boliviano casado en Bolivia y divorciado en España. Perdón. Casado en Bolivia y divorciado en España. ¿Qué quiere decir la palabra divorcio en España? Permite que discutamos si era o no era competente el juez español, qué ley utilizó o no. ¿Será eso necesario discutir cuando la premisa especifica categóricamente divorciado? Si dijera y cuya situación conyugal se encuentra en curso de o que diga casado en Bolivia con pretensiones de divorciarse en España, acude ante ustedes como abogados vía virtual, supongamos, en Bolivia, para permitirse saber cuál es el procedimiento a seguir en España, ante qué autoridad acudir, dada la naturaleza de su solicitud, y eventualmente cuál va a ser el desenlace de esa pretensión jurídica radicada en otro país cuya nacionalidad difiere de la suya. ¿Será necesario discutir esto de, otra vez, competencia, jurisdicción, ley aplicable? O como decía en parte Maricruz, directamente habría que aterrizar en qué? En el conflicto de continuidad jurídica. ¿Qué tipos de conflictos resuelve el derecho internacional privado? Son 3 por antonomasia, les decía en las últimas clases. 3. Uno que tiene que ver con el conflicto de
competencia, otro que tiene que ver con el conflicto de jurisdicción, y otro que tiene que ver, perdón, con el conflicto de leyes, y otro que tiene que ver finalmente con el de continuidad jurídica. Esos tres elementos son los que resuelve, esos tres conflictos son los que resuelve tradicional y usualmente el derecho internacional privado. ¿Ok? Entonces, si acá ya nos señala de que el boliviano, objeto de la controversia, fue divorciado por una autoridad española, será necesario discutir el procedimiento que aplicó la autoridad jurisdiccional española cuando ya tenemos una sentencia ejecutoriada, expedida en el extranjero, pero ya contamos con ella materialmente hablando. La respuesta es no. Ya no es necesario discutir esos aspectos. O sea, ¿qué nos vamos a limitar? Tampoco esto. Tampoco esto. Por lo tanto, la respuesta correcta es solamente esta. Solamente esta. Pero esa es la justificación. La pregunta es, ¿la situación jurídica anterior ingresa al campo? Sí, por supuesto que sí. ¿Pero por qué? Por la presencia de elementos extranjeros. Esa debe ser la principal y la inicial herramienta de análisis por parte de ustedes. Cada vez que necesiten, lo vamos a ver en el tema tercero, cada vez que ustedes necesiten identificar una situación o una relación jurídica de carácter jus privatista, deben calificarla en base a la existencia, a la presencia de elementos extranjeros. Si no cuenta con elementos extranjeros, si no cuenta, pues obviamente que la respuesta es no. Acá, ¿cuáles serán los elementos extranjeros a su parecer que se presentan en esta relación jurídica? ¿Cuáles? Recordemos, sujeto, objeto y modo. Sujeto, una o dos, tres nacionalidades en juego. El número es indistinto, dos o más nacionalidades en juego. Objeto, sí, la decisión asumida en un país extranjero cobrará efectos en otra jurisdicción. Y el modo, una relación originalmente de derecho interno, una relación originalmente nacional, se convierte en internacional. Esos son los tres elementos extranjeros que ustedes deben identificar ab initio, inicialmente, para calificar una relación como perteneciente al derecho internacional privado o al derecho conflictual o de colisión, como ustedes quieran advertirlo. ¿Ok? Eso primero. Entonces, volvamos a la pregunta. ¿Cuáles son los elementos extranjeros que ustedes advierten en esta premisa, en este caso hipotético? ¿Cuáles serán? ¿Será sujeto? ¿Será objeto? ¿Será modo? Adelante, Mirta. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Sería de objeto porque son dos personas extranjeras, en este caso boliviano. ¿Será objeto porque cobrará efecto en otro país o nación? La respuesta es correcta, mas no así tanto la fundamentación, y lo voy a especificar por qué. Porque en realidad el sujeto tiene que ver con la presencia de dos o más nacionalidades. El sujeto. ¿Ok? En este caso, ¿habrá un conflicto de nacionalidades? No. No. ¿Por qué? Porque ya ha sido radicada la sentencia, es decir, todo lo que podemos discutir en torno a un conflicto de leyes, conflicto de jurisdicción o competencia, todo ello ya ha sido resuelto por la autoridad competente española. Por lo tanto, no hay un conflicto de que dos bolivianos estén en España o que sea el caso de que, y no le explicita así el ejemplo presentado en pantalla, que sea, por ejemplo, un cónyuge boliviano que se haya casado con una española. No lo dice, pero puede ser el caso.
Puede ser el caso. Solamente dice, se limita a señalarnos un boliviano casado en Bolivia. No dice con quién, no dice si la anterior cónyuge respondía a la nacionalidad española o a otra, porque allí sí habría un conflicto virtual antes de emitirse la sentencia de nacionalidad. Ergo, sujeto. Tampoco esta situación es típica originalmente nacional que por algún motivo se ha convertido en internacional. Tampoco. Pero sí, claramente, porque ya ha sido resuelta, ojo esto, ya ha sido resuelta por la autoridad competente. Si, por ejemplo, los dos fueran bolivianos, casados en Bolivia, pero han decidido mudarse, han decidido viajar a España y establecerse allí, y allí se presenta la solicitud de divorcio por cualquiera de las autoridades, cualquiera de los cónyuges intervinientes. Si fuera ese el caso, y hasta ahí se limitaría el planteamiento hipotético del caso práctico que estamos resolviendo, habría, por supuesto, un conflicto de modo. ¿Por qué? Porque la situación que nació originalmente en Bolivia, a raíz de un punto de conexión llamado cambio de domicilio, se volvió una de corte internacional entre privados. Y con la presentación de una demanda de divorcio, se produjo la posible controversia de la ley aplicable y la jurisdicción competente, al encontrarse ambos en otro país. Pero todo este ejercicio hipotético no corresponde a este caso en específico. ¿Por qué? Porque ya fue resuelto con la simple expresión que ven acá, divorciado. Ya ha sido resuelto. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué queda? Un conflicto de continuidad que corresponde al elemento objeto. Así que este caso era muy sencillo. Se resolvía con hacer este ejercicio dinámico que acabo de transmitirles, analizando la presencia de elementos extranjeros y analizando a su vez la aplicabilidad o no de estos conflictos que resuelve el derecho internacional privado típicamente, para llegar a la conclusión de que solamente en esta situación hipotética en particular se hacía referencia a un conflicto de continuidad. ¿De qué? De la decisión adoptada en territorio español respecto a la desvinculación conyugal o divorcio, para que la misma surta efectos en territorio boliviano a raíz de qué? Del movimiento físico, el traslado físico del boliviano divorciado nuevamente a su territorio de origen, a su país de origen. ¿Está claro? Ahora sí, doctor, muchas gracias. Muy bien. ¿Qué órdenes jurídicos entran en conflicto? Sencillo. Sencillo, y creo que en la última sesión les brindé la respuesta expresa. El boliviano y el español. Adelante, Litsi Daniela Mariño. Doctor, perdone que lo interrumpa, pero es que no estamos visualizando el documento. No sé si lo está mostrando. Seguimos en la página que era del aula virtual, doctor. ¿Se está mostrando el documento en pantalla? No, doctor. Ok. Gracias por la advertencia y en otra les rogaría que si estoy avanzando en un caso práctico y no ven dónde estoy apuntando algunos elementos, lo señalen de la forma más rápida posible. Bueno. Ahora sí lo ven. Sí. Perfecto. Entonces, primera pregunta. Ya les dije, esto no, esto tampoco, y solamente esto.
continuidad. ¿Ok? ¿Qué órdenes jurídicos ingresan en conflicto? Igualmente muy sencillo, acá es la respuesta correcta, el boliviano y el español. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una decisión asumida, adoptada en jurisdicción española que pretende obtener validez en territorio boliviano. Se ingresa, ¿qué elementos extranjeros existen? Ya lo hemos visto. ¿Cuáles son los elementos extranjeros? Nelly. Nelly López. Diga, doctor. ¿Qué elementos extranjeros estudia el derecho internacional privado? No sabría decirle, doctor. Si ya lo dijo hace rato, tal vez no lo escuché porque están construyendo al lado. Interesante. Mirta, ¿qué elementos extranjeros? Ay, elementos me han indicado no tanto como objeto, sino sujeto, no solamente, sería el objeto realmente, sería doctor. Ya, el objeto en este caso. Pero Sí, ¿cuáles son los elementos extranjeros pertenecientes al estudio del derecho internacional privado que nos permite identificar controversias pertenecientes a esta disciplina? ¿Cuáles son los elementos extranjeros? Sujeto, objeto, modo. Sujeto, objeto, modo. Gracias, Germán. Sujeto, objeto y modo. Lo hemos venido repitiendo 3 clases seguidas. Entonces, para que ustedes puedan identificar un conflicto a este nivel, esto es jus privatista, deben advertir la presencia ineludible, indefectible de 3 elementos principales, cuando no sustantivos. Sujeto, conflictos probables de nacionalidad. Objeto, conflictos de continuidad jurídica. Y modo, una relación originalmente nacional que se convierta en internacional ante la presencia de uno de esos aspectos. Ejemplo de ello, cuando una relación nacida en una situación jurídica o relación entre dos partes, nacida originalmente en un territorio, en una jurisdicción determinada, como la boliviana, y con el matrimonio de 2 bolivianas en asiento jurisdiccional boliviano, tienen, por razones varias, que trasladarse a otro país y allí llevan a cabo actos propios de la vida civil autorizados por ese territorio de destino. Por ejemplo, el divorcio, el acto de divorciarse, tal como lo grafica el ejemplo que tenemos en pantalla. Tal cual. Entonces, no se olviden, los elementos extranjeros son sujeto, objeto y modo. Y en este caso en particular, ingresa el elemento de objeto. ¿Qué problemas de derecho internacional privado se presentan? A ver, Daniel Ticona, ¿cuáles son los problemas que resuelve usualmente el derecho internacional privado? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué problemas resuelve el derecho internacional privado? Me dijo, ¿verdad? Así es. A ver. La condición extranjera, la condición jurídica de los de personas extranjeras. No, doctor. No, estoy perdido.
Estás perdido. Si estás perdido, me siento absolutamente preocupado con esa respuesta. Dayana Soria. Quiere decir que mi labor hasta el momento ha sido un fracaso. Si estás perdido, yo he fracasado, pero superlativamente. Dayana Soria. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás? ¿Cuáles son los problemas que resuelve típicamente el derecho internacional privado? Los conflictos entre las partes, bueno, en este caso es precisamente en que si las autoridades bolivianas puedan reconocer estas sentencias, ¿no?, que se ha emitido en España. Y Momento, perdón, te paro ahí. Perdón, te paro ahí. Dayana, te paro ahí. Lamentablemente nos queda menos de un minuto, por favor. Ya saben, ingresa una vez más a la misma sesión Zoom. ¿Ok? Gracias.